En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Les saludamos con la paz del Señor. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Quiero invitarles a que vayamos a la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Vamos a estar leyendo unos versículos para luego estar meditando en lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Mateo capítulo 22, a contar del versículo 36, dice así la palabra del Señor. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Eres grande. El Señor Jesucristo nos dice lo que debemos hacer. En estos versículos que hemos leído son mandamientos, son instrucciones. Es, insisto, lo que debemos hacer, no lo que no debemos hacer. Porque si usted se fija en los 10 mandamientos, ahí en Éxodo capítulo 20, algunos de esos mandamientos comienzan con un no. No matarás, no robarás. Algunos comienzan con el no. Lo que no se debe hacer, restricciones. Y aquí Jesús nos dice lo que debemos hacer. Podía habernos dicho lo que no debemos hacer, para entender qué es lo que tenemos que hacer. Pero quiero en primer lugar destacar eso. Esto, si usted está interesada en agradar a Dios, esto es lo que debemos hacer. Son mandamientos, instrucciones de Dios. Ahora, usted y yo, Dios mismo, al hacernos a su imagen, ¿sabe? Puso una característica, una cualidad que Él también tiene, que es la voluntad. Usted y yo tenemos entonces la voluntad de obedecer esto o no hacerlo por ese libre albedrío que Dios puso en nosotros. Él tiene su voluntad, pero Él es Dios. Hizo al hombre, a la mujer, los hizo a su imagen. Bien, pero usted puede decidir obedecer esta instrucción y recibir las consecuencias de la obediencia, que no son las mismas, obviamente, que las de la desobediencia, pero está en nosotros eso. El primer mandamiento. Este es un resumen magistral que hace nuestro Señor Jesucristo, porque si usted medita, analiza, en estos 2 mandamientos está incluido todo. Aquí está todo. Yo quisiera principalmente hoy que reflexionemos en el segundo punto que Jesús habla aquí. En primer lugar, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjese que
hay una palabra que se repite varias veces, o el sentido de esta frase se repite: todo, toda, toda. No es como a veces nosotros creemos que Dios quiere que nosotros le dediquemos una parte de nuestro tiempo. Si se fija lo que está diciendo la palabra del Señor, Dios está demandando todo. En este periodo de la gracia, en este tiempo, en esta dispensación, Dios demanda todo de sus hijos, de los creyentes, todo. Y se centra en el amor. Amar a Dios. Estos dos mandamientos grandes. Son grandes porque eso le preguntan al Señor Jesús: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El gran mandamiento. Jesús habla de dos que son similares, dos que están basados en el amor, pero uno conduce al otro. El primero y el más importante, dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Si me permite hacer un paréntesis, Jesús no dijo amarás al Señor con todo tu cuerpo. Pero se entiende que cuando dice con todo tu corazón es lo que se va a manifestar en el cuerpo. Si usted y yo amamos a Dios con todo nuestro corazón, eso se va a mostrar en acciones, en un estilo de vida, en un cuidado del templo que es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Pero fíjese, todo comienza en el corazón. Y recuerde lo que dice la Escritura en Proverbios: de toda cosa guardada, no dice guarda tu cuerpo. Ahora, no es que no sea importante el cuerpo, pero espérese. Primero el corazón, porque del corazón mana la vida. Primero el corazón, porque usted puede cuidar su cuerpo sin cuidar el corazón. Pero es imposible que usted y yo tengamos una vida rendida al Señor y eso no se manifieste en el cuerpo. Si pudiéramos decirlo de otra forma, todo lo que está hablando Jesús aquí es de carácter espiritual. No se está refiriendo al corazón, al órgano, al que late, bombea la sangre. No. Amarás al Señor, con mayúsculas, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí comienza todo. Eso se va a demostrar, eso se va a evidenciar. Una vida rendida a Dios, una vida de alguien que realmente ama a Dios, no pasa desapercibida. No es igual a la vida de la gente que no cree en Dios y que no tiene a Dios como su Señor y que no ama a Dios. Eso se manifiesta. O sea, quiero decirlo de otra forma, porque hoy día hay gente que como que separa el cuerpo, como que Dios solamente quiere mi parte espiritual y da lo mismo el cuerpo. La santidad es total en la vida del creyente, cuerpo, alma y espíritu. Eso enseña también la Escritura. Pero vamos al siguiente punto. Jesús dice, este es el primero y grande mandamiento. Amar a Dios. El segundo, dice, es semejante, es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay que decir que si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, como dice la Escritura, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, no podemos amar al prójimo.
lo primero es lo primero. Lo primero conduce a lo que sigue. Son mandamientos semejantes. Pero lo segundo es evidencia también de lo primero. Usted no puede decir que ama a Dios, no es correcto decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. No es correcto. En realidad, entonces, no hay amor genuino, real hacia Dios. Primero amar a Dios. Después, inmediatamente, amar al prójimo. Y Jesús utiliza esta expresión. Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa expresión ha sido mal interpretada, incluso hasta mal enseñada, porque hay gente que dice, a ver, pero para amar al prójimo, primero tengo que amarme a mí mismo. ¿Dónde la Escritura enseña alguna vez que debemos amarnos a nosotros mismos? Y sabe, no es necesario que la Biblia nos enseñe, porque justamente ese es uno de nuestros más grandes problemas. ¿De dónde cree usted que viene el egocentrismo? ¿De dónde cree usted que sale el orgullo? De un amor hacia nosotros mismos. ¿Por qué hay gente que le cuesta tanto perdonar a veces? Por el orgullo. Porque dice, me hicieron esto a mí. A mí me lo hicieron. Entonces eso es amor propio. Incluso hoy día, dentro de tantas predicaciones que circulan, ya no solamente hay predicadores, sino que hay motivadores que enseñan y hablan acerca de la autoestima. No, usted tiene que creer en usted mismo. Usted tiene que creer que usted puede. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde dice la Escritura que nosotros tenemos que creer en nosotros mismos? ¿Dónde dice la Escritura que nosotros tenemos que creer en nuestras cualidades? ¿Dónde dice la Escritura que nosotros debemos basar nuestra fe en nuestra experiencia personal, en nuestros estudios o en nuestras capacidades? Pero nos gustan esos mensajes, a la gente les gusta esos mensajes, porque son motivadores, más allá que no están en un contexto bíblico de una sana doctrina. La Escritura dice muy claramente, Dios mismo hablándonos, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí en esa porción bíblica incluso hay un llamado que hace el Señor a través del profeta a no confiar en otros hombres ni a confiar en nosotros mismos, porque la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice, y perverso. El verdadero cristianismo bíblico no se basa en que yo crea que yo lo puedo hacer. El verdadero cristianismo bíblico se basa en lo que dijo un hombre de Dios, que declaró y dijo lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. No dijo todo lo puedo en mis capacidades. No dijo todo lo puedo porque yo sé que yo puedo. Él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de hecho, fíjense que una de nuestras más grandes luchas es matar el yo. Vivimos luchando con el yo todos los días. Todos los días. Porque ese yo, ese viejo hombre, esa vieja mujer que se ama a sí misma, ¿sabe? Quiere resurgir, quiere volver a aparecer, incluso sirviendo al Señor. Martín Lutero en una ocasión dijo: yo creía que ese viejo hombre
se había ahogado en las aguas bautismales. Pero descubrí que ese viejo hombre sabe nadar. Esa es una lucha permanente con el amor propio. Sí, es una lucha permanente. Porque hay gente que incluso hablándole por la palabra bíblicamente se ofenden tan fácil a veces por el amor propio. ¿Qué se cree que me está diciendo esto? No está viendo en realidad quién soy yo. Me está diciendo esto a mí. El amor propio. Por eso veamos el ejemplo de hombres de Dios en las Sagradas Escrituras. Porque el mismo apóstol Pablo en una oportunidad dijo: yo cada día muero. Todos los días. Entonces no nos está diciendo el Señor Jesucristo a través de este grande mandamiento similar al primero de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. No nos está diciendo que debemos amarnos a nosotros mismos, porque no es necesario que nos diga eso. Porque esa es nuestra lucha diaria. Porque ese es nuestro problema grande. Primero nosotros. Tenemos una lucha ahí. Primero Dios. Primero Dios. ¿Y sabe? Y Jesús nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Me estaba recordando de una situación que ocurrió hace algunos años, donde nos inventaron unas calumnias. Unas personas que jamás nos imaginamos que podía llegar eso desde ahí. ¿Sabe qué? Dolió. Eso dolió. Estábamos, de hecho, a días de realizar un evento con expectativa, con un invitado internacional. Pero en mi corazón había dolor. Porque como esas personas que yo tenía un concepto diferente, distinto, que yo los veía como gente de Dios, cómo llegaron a decir algo que no era real, y a sostenerlo y a mantenerlo y quedarse en esa situación, en esa posición, como quien dice que tenían la verdad. Me dolió. Y me acuerdo que estábamos en el último día de ese evento, yo con mucho dolor en mi corazón porque tenía otra expectativa. Y mientras estaba barriendo en la mañana de un día domingo, el Señor habla en mi corazón. Y el Señor me dice: ¿por qué a ti no te puede pasar eso? Y sabe, y comienza mi mente a trabajar. Luego de haber escuchado en mi corazón el Señor diciéndome eso, que por qué a mí no me podía pasar. Y me di cuenta que justamente mi problema estaba siendo el amor propio. Que justamente tenía un concepto de mí más alto. Que lo hicieron con Jesús. Lo hicieron con Él. Lo calumniaron. Le faltaron el respeto. Hablaron de Él cosas que no eran reales. Mucha gente, por eso llegó a la cruz Jesús. Más allá de que era el propósito, más allá de que tenía que cumplirse la palabra. Pero hay gente que habló cosas de Él que no eran ciertas. Se burlaron, lo escarnecieron, lo humillaron. Y el Señor me dice a mí: ¿y por qué a ti no? Y me doy cuenta, sí, es verdad. ¿Por qué a mí no? Si lo hicieron con el árbol verde, ¿por qué conmigo no? Y me di cuenta que mi problema era el orgullo, el amor propio. ¿Se da cuenta? Entonces lo que seguía inmediatamente después de eso, ¿sabe qué es? Pedir perdón, en primer lugar al Señor.
Y en segundo lugar, ¿sabe qué? Inmediatamente perdonar. ¿Acaso usted no se acuerda las palabras del Señor Jesucristo estando crucificado? Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Y si Jesús está diciendo, Padre, perdónalo, ¿sabe qué? Es porque Él ya los había perdonado. Debemos comprender que es realmente lo que el Señor nos está enseñando cuando nos dice que debemos amar al prójimo. Porque, ¿sabe? No nos está diciendo cuando dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. No nos está diciendo a nosotros que tenemos que amarnos como algunos tienen ese concepto. Primero debo amarme yo, porque si no me amo yo, ¿cómo voy a amar a los demás? No dice eso la palabra. La palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Fluye el amor de Dios a través de nuestras vidas. Pero nunca el Señor nos enseña que debemos amarnos a nosotros mismos. Eso es egocentrismo. Seguimos con esto en el próximo programa. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.